Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Soy Graciela Barrera. Es 23 de mayo. Hoy en el resumen, la crisis de vivienda que mantiene a miles de familias salvadoreñas en mesones. En El Salvador, solo la mitad de la población tiene acceso a una vivienda propia. La otra mitad debe buscar alternativas que se ajusten a ingresos bajos e inestables. Aún así, según la encuesta de hogares de propósitos múltiples de 2024, el 50.7% de los salvadoreños viven en condiciones habitacionales inadecuadas, ya sean viviendas construidas con materiales precarios o sin acceso a servicios básicos como agua potable y electricidad. José Antonio Velázquez, presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción, conocida como Casalco, dijo en julio de 2024 que el país necesita al menos 400,000 viviendas para cubrir el déficit habitacional, es decir, la falta de viviendas dignas para todas las personas. A pesar de ese contexto, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, aseguró en una entrevista televisiva que hay distintas maneras de acceder a una casa en el país. Mira, hay dos maneras de tener una casa. Bueno, tres. O heredás dinero de tu familia y lo tenés ahí en una cuenta de ahorros y venís y la pagás cash. O pasás ahorrando 10, 15, 20 años y vas ahorrando y tenés el dinero y venís y lo pagás cash. O vas al banco y adquirís un crédito, un préstamo. ¿Y qué le sugiero yo a la gente cuando dice, pero esa cantidad de intereses que vamos a pagar? Bueno, usted tiene en su poder el poder pagar menos intereses. ¿Cómo? Abonando más todos los meses. Pero las propuestas de la ministra no reflejan la realidad de la mayoría de salvadoreños. Según la última encuesta de hogares de propósitos múltiples, el 84.1% de la población tiene ingresos mensuales inferiores a los $435. Además, aunque el Fondo Social para la Vivienda ofrece créditos hipotecarios para comprar, construir o mejorar viviendas, los montos disponibles no alcanzan los precios del mercado inmobiliario actual. La institución cuenta con programas de financiamiento que otorgan préstamos desde $61,000 hasta $150,000, dirigidos a personas con distintos niveles de ingresos. Sin embargo, basta con buscar en Internet para comprobar que en el área metropolitana de San Salvador, los precios más bajos rondan los $200,000. Además, los proyectos habitacionales de la zona están orientados a personas con ingresos mensuales superiores a los $1,500, según datos de 2023 de la Superintendencia de Competencia. Ante ese panorama, muchas familias buscan alternativas accesibles por su cuenta en los centros de las principales ciudades del país, como vivir en mesones, donde pagan entre $50 y $200 mensuales, aun cuando las condiciones son precarias, según un estudio de 2025 de la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima, conocida como Fundasal. Los mesones son casas divididas en varios cuartos, donde cada familia habita en una sola pieza. En una habitación duermen, cocinan, comen, trabajan o estudian. Los patios, baños, duchas y lavaderos son compartidos entre varias personas. Según Fundasal, en promedio, 8 personas comparten un mismo sanitario y 11 utilizan la misma ducha. En algunos casos, los baños incluso comparten conexiones de agua con los lavaderos. La organización identificó familias que han vivido durante 2 e incluso 3 generaciones en mesones, personas que crecieron en estos espacios y que hoy también viven ahí con sus hijos. Según el último censo poblacional de El Salvador, existen 21,859 piezas de mesón en el país. Ella es Rosa, una habitante de un mesón en Santa Ana que habló con Fundasal. Pues la verdad de las cosas de que se paga bastante, por decirlo así. El techo
no sirve prácticamente. Igual las paredes, el cuarto, no mucho como es adobe. Y se entra el agua, te le pasa el agua. Se tiene que poner guacales al lado de la cama, en varios lugares, porque se entra el agua bastante. Mujeres como Rosa sobreviven gracias al trabajo informal. Sus ingresos son inestables y, ante la imposibilidad de acceder a un crédito, vivir en un mesón se convierte en una de las pocas opciones disponibles. Fíjese de que soy una clase de personas que prefiero ir a ver quién me presta para los estudios, pero el pago del alquiler es lo primero, porque uno puede comer tortilla con sal, pero el techo a los hijos no les puede faltar. Ella es Flor, otra mujer que vive en un mesón y compartió su historia con Fundasal. Los mesones también reflejan otra realidad. 6 de cada 10 personas que viven en estos espacios son mujeres. Pero vivir en un mesón no solo implica enfrentar condiciones precarias, también significa vivir con incertidumbre sobre la tenencia de la vivienda. Muchas personas no cuentan con contratos de arrendamiento y en algunos casos ni siquiera conocen a los propietarios de los cuartos por los que pagan cada mes. Hablamos con Claudia de Handal, investigadora de Fundasal, y esto fue lo que nos dijo. En muchos casos no sabemos si está en Estados Unidos, si está muerto, si hay litigios, y ahí en esos litigios hay alguien que se está lucrando sin siquiera la renta llega al propietario, sino que llega a un intermediario que a saber quién es. La Constitución dice que el Estado debe promover la propiedad de vivienda, pero quienes viven en los mesones son parte de la población que gestiona por sí misma y con limitaciones el derecho a la vivienda. Sería necesario que el Estado incorpore a los mesones a las políticas urbanas, habitacionales y sociales, que tome en cuenta, que vuelva la mirada hacia esta población, porque es una población que está tratando de resolver la vivienda por su propia cuenta. La crisis de vivienda no es nueva en El Salvador. Durante décadas, el acceso a una casa ha dependido más del nivel de ingresos y las conexiones de poder que de políticas públicas capaces de garantizar ese derecho. Mientras miles de familias sobreviven en mesones, distintos funcionarios y expresidentes han acumulado propiedades millonarias. Antonio Saca compró una casa de $2.1 millones a través de una empresa registrada a nombre de su cuñado. Mauricio Funes, también expresidente, utilizó prestanombres para adquirir 14 propiedades de lujo. Y durante su primer mandato, Nayib Bukele y su familia adquirieron 34 propiedades valoradas en $9.2 millones. La Alianza Periodística Intermedios, conocida como API, reveló que empresas vinculadas a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, recibieron contratos con instituciones del Estado durante las administraciones de Nayib Bukele, primero cuando fue alcalde de San Salvador y luego como presidente de El Salvador. En total, las adjudicaciones suman casi $184,000 y según la investigación, todas fueron realizadas sin competencia abierta. Sol y Castro son esposos, y antes de que Castro se convirtiera en presidente de la Asamblea Oficialista, fue secretario privado de Nayib Bukele cuando era alcalde de San Salvador. Durante esos años, una de sus empresas, Grupo 3 y .SADCB, recibió 7 contratos de la alcaldía por casi $9,000 para vender refrigerios y artículos para actividades municipales, como hot dogs, refrescos, algodón de azúcar y piñatas. La investigación también documentó que entre 2017 y 2023, Tecnutral, una empresa familiar de la ministra Sol, obtuvo alrededor de $175,000 en contratos con el Estado para suministrar alimento para perros, gatos y ratones de laboratorio a distintas instituciones públicas. 7 de esas adjudicaciones, por más de $130,000, ocurrieron ya durante el gobierno de Nayib Bukele, cuando Sol ocupaba el cargo de ministra de Vivienda. La semana pasada se publicó en el Diario Oficial la Unidad de Control del CAM, que establece reglas sobre cómo incautar, almacenar y devolver la mercadería decomisada a vendedores ambulantes del centro histórico. También fija multas que van desde los $51 hasta los $900. Mientras el gobierno de Nayib Bukele vende la revitalización del centro histórico como una historia de orden y turismo, cientos de vendedores ambulantes aseguran estar viviendo otra cosa:
decomisos arbitrarios, desalojos y reglas que solo legalizan prácticas que ya ocurrían sin control, según testimonios que recogió la prensa gráfica. Los operativos han provocado, en distintas ocasiones, enfrentamientos entre vendedores ambulantes y agentes municipales. Los comerciantes también señalaron que las multas son demasiado altas y que muchas veces resulta más barato perder la mercadería que pagar para recuperarla. La alcaldía de San Salvador Centro no respondió a consultas de la prensa gráfica sobre los señalamientos de los vendedores. Esta semana, la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López cumplió 1 año detenida por el gobierno de Bukele. En medio de esa fecha, sus familiares denunciaron que Centros Penales no les notificó sobre un traslado ni sobre una intervención médica que López recibió el fin de semana en un hospital de San Salvador. En un comunicado, Cristosal, la organización donde Ruth López dirigía la Unidad de Anticorrupción y Justicia, señaló que el Estado salvadoreño incumplió su obligación de garantizar el derecho a la salud de López y de informar a sus familiares sobre su situación médica, una de las medidas ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si quieren conocer la línea de tiempo del caso de Ruth López, El Faro publicó esta semana la infografía El silenciamiento de una voz anticorrupción, cronología del caso Ruth López, elaborada por Daniel Reyes y disponible en las redes sociales del Faro. En la nota de Centroamérica, Gabriel Labrador habla sobre Honduras Gate, los dudosos audios que ponen al expresidente Juan Orlando Hernández y a Donald Trump al centro de supuestas conspiraciones de injerencia en Latinoamérica. El medio hondureño Contracorriente publicó el 16 y el 18 de mayo nueva información sobre Honduras Gate, una polémica publicación de audios atribuidos al expresidente de Honduras y a distintos actores políticos de la derecha en ese país. Contracorriente reveló que había fallas en la investigación de Honduras Gate, que salió publicada en 3 entregas entre el 28 de abril y el 3 de mayo. Contracorriente descubrió, por ejemplo, que el canal de YouTube utilizado por Honduras Gate tenía antecedentes de opacidad y de compartir información no verificada en años anteriores. Además, reveló que la auditoría con la que Honduras Gate comprobaba la veracidad de los audios tenía numerosas inconsistencias fácticas, conceptuales y técnicas. Todo inició el 29 de abril pasado cuando un portal de supuestos periodistas anónimos llamado Honduras Gate publicó audios atribuidos al expresidente Juan Orlando Hernández y al actual gobernante Nasri Asfura y otros personajes de la derecha mundial como Donald Trump y Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel. Honduras Gate planteaba un supuesto entramado internacional para desestabilizar Honduras y permitir el regreso de Hernández al poder. En total eran 37 audios que abordaban temas como el papel de Israel en la liberación de Hernández o el supuesto plan de Trump y del argentino Javier Milei para montar agencias de desinformación en México y Colombia con apoyo hondureño. Los audios fueron difundidos también por Diario Red y Canal Red, medios de un grupo dirigido por Pablo Iglesias, exdiputado español y líder de izquierdas en Europa. Iglesias, con millones de seguidores en sus redes sociales, difundió los audios. Presidentes de izquierda como Claudia Sheinbaum en México y Gustavo Petro en Colombia, y exgobernantes como Evo Morales en Bolivia, denunciaron ese plan de sabotaje y de injerencia política. Pero la publicación carecía de elementos fundamentales de cualquier pieza periodística. No contaba con la versión de las personas que aparecían hablando en los audios y algunas afirmaciones claves carecían de fuente. Además, no quedaba claro cómo el medio había confirmado la autenticidad de las voces que ahí se escuchan. Hernández y otros políticos hondureños reaccionaron negando que aquella voz fuera la suya. El 3 de mayo, Honduras Gate y Diario Red publicaron el peritaje con el que supuestamente comprobaron la veracidad de los audios. Decían que habían usado el software de una empresa checa llamada Phonexia, pero la conclusión era limitada. Solo confirmó que las voces de los audios eran humanas. De quién eran las voces y de cuándo eran las grabaciones, no había manera de saberlo.
Valeria Duarte, una politóloga que firmó como responsable de todas las entregas de Honduras Gate, intentó defender la veracidad de los audios. La entrevistó el medio El Ciudadano, una de las plataformas aliadas de Diario Red. El día de hoy ya el banco completo de los 37 audios que componen la investigación está en la página de Honduras Gate, a libre disposición de todas las personas que quieran acceder a él. Esto está acompañado con un análisis forense. Se refería al análisis hecho con el software de la empresa Fonexia, que días después rechazaría cualquier vínculo con la investigación. El 18 de mayo, Contracorriente reveló que Fonexia no reconocía el software usado en Honduras Gate y aclaró que el análisis que habían presentado contenía numerosas imprecisiones fácticas, conceptuales y técnicas sobre la tecnología y los productos de Fonexia. La empresa anunció medidas legales contra Honduras Gate por la manera engañosa de haberla citado. Contracorriente también descubrió 2 días antes que el canal de YouTube de Honduras Gate tenía antecedentes de opacidad y de compartir información no verificada. El canal de YouTube de Honduras Gate había sido creado en 2022 con el nombre de Elon Musk Noticias y posteriormente rebautizado como NotiBloom, y fue utilizado previo a las elecciones hondureñas de diciembre de 2025 para difundir supuestas conversaciones entre políticos de oposición que nunca fueron verificadas. Contracorriente intentó entrevistar a Iglesias para que explicara cómo tenían la certeza de lo que decían los audios. No fue posible. Iglesias sí brindó una entrevista a Gerardo Reyes, de N+ Univisión Investiga, pero su respuesta sobre la autenticidad de los audios tampoco fue concluyente. Entiendo que en esa propia auditoría eso queda claro. Sería absurdo hacer una auditoría que no asegurara que efectivamente esas voces corresponden a los autores. Reyes también le preguntó por qué no buscaron la versión de las personas implicadas. Iglesias respondió: para nosotros, el contrastar con un condenado a 45 años por narcotraficante no forma parte de nuestra praxis periodística. Jennifer Ávila, directora de Contracorriente, dice que las lecciones de este tipo de coberturas son muchas. Pienso que esto también es una lección para el periodismo, porque en estos tiempos yo estoy muy sorprendida cómo la gente pide que nosotros, la gente cree que hacer periodismo es recibir una filtración y pasarla por una herramienta de inteligencia artificial. Grandes medios no constataron el origen de la información. Grandes medios aún así la republicaron. Grandes medios que han sido referentes en el periodismo no entrevistaron, ni siquiera llamaron a los implicados, que eso es parte de la práctica periodística tradicional. Yo no quiero decir que no vamos a agregar herramientas tecnológicas, todos usamos herramientas tecnológicas, mi medio es un medio digital, pero no es la única fuente, es una herramienta más que le aporta al método periodístico. Aquí termina el episodio de hoy del Resumen, un podcast original del Faro Audio. Suscríbete en Spotify, YouTube, Apple Podcasts o iHeartRadio. Gabriela Cáceres y yo escribimos este episodio. La edición es de Victoria Delgado. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnium.